Acompáñeme con su Biblia o la lectura desde acá arriba al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1. Capítulo 1, vamos a leer 8 versos. Verso 1 hasta el 8. Damos lectura en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 1, verso 1 hasta el 8. Voy a leer la Reina Valera. Hechos 1, 1 al 8. Verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, que vendría siendo el libro de Lucas, el primer tratado del que está hablando aquí Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra leída. Háblanos en esta mañana. Estamos dispuestos en nuestros corazones para escucharte hablar. Llévate toda distracción, todo lo que quiera impedir que mantengamos la atención al consejo de tu palabra y que podamos recibir el mensaje de la mejor manera posible. Dame a mí también la sabiduría para transmitirlo de la manera adecuada. Te damos gracias en esta mañana, rogando use mis labios de barro para transmitir tu palabra con libertad, con limpieza, con honestidad y pureza. Te damos gracias en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Vamos a... Gracias, hermano Julio. Vamos a iniciar hoy día entonces, con la ayuda del Señor, lo que nos va a acompañar, yo creo que por un largo tiempo, porque la verdad es que si tuviésemos que hacer un estudio exhaustivo del libro de los Hechos, debiésemos estar, por lo menos, yo creo, sacando cálculos domingo tras domingo, unos 2 años, fácil, pero si Dios nos da la sabiduría, vamos a poder hacerlo un poquito más rápido, tal vez no capítulo a capítulo, porque también va a ser muy extenso, pero tal vez sí resumiendo sucesos, para que de esta manera podamos entender a mayor profundidad la idea central de la iglesia de esta época. Samuel Pérez Milos, que es uno de mis teólogos y autores favoritos, un teólogo español, dice que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro singular. No hay ningún otro libro en la Biblia como este. Hay otros libros históricos, por supuesto, en la Escritura. Usted puede ir al Antiguo Testamento y se va a encontrar con muchos libros históricos. Y aún
si se desea considerarlos de esta forma, los mismos evangelios pudiesen ser tomados como libros históricos tal vez, pero ninguno de ellos tiene la singularidad del libro de los Hechos. Es también a su vez singular este libro por su extensión. Más vamos a hablar de la Biblia, porque ustedes saben que si vamos al texto original no hay cómo calcular esto, pero con la Biblia ya impresa en nuestras manos, tiene aproximadamente 1007 versos, siendo tal vez el libro más extenso del Nuevo Testamento. Hechos recoge lo que pudiésemos llamar la última página de una dispensación o un periodo de tiempo largo, extenso, y abre la primera página de la etapa actual en la que estaban viviendo los cristianos de esta época. Es el primer capítulo, Hechos es el primer capítulo de la historia de la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo. Si usted quiere entender la historia de la iglesia, está aquí. Aquí la va a encontrar. La extensión del evangelio hacia los gentiles. Va a encontrar la razón por la que se comienza en el Asia Occidental a propagar este evangelio. Las causas por las que la iglesia tiene su primera congregación compuesta originalmente por judíos, pero que andando en el tiempo y avanzando el poder del evangelio por el mundo, nos vamos a encontrar que la iglesia llega a ser predominantemente formada por gentiles o no judíos. Tiene su contestación en este libro el porqué de todas estas cosas. Y este ha de ser considerado el libro, si lo pudiésemos llamar de alguna forma, bisagra, ya que sobre él se cierra la puerta al Antiguo Testamento y se abre la puerta hacia el Nuevo Testamento. No debemos olvidar que los evangelios, aunque son escritos en el Nuevo Testamento, su contexto histórico pertenece a toda la antigua dispensación, al antiguo pacto. Todos los evangelios, aunque están en el Nuevo Testamento, pertenecen al antiguo pacto, no al nuevo. Todo lo que ocurre ahí, el contexto es antiguo pacto, la ley judía. Por lo tanto, este importante libro, que es el libro de los Hechos, recoge el camino, la organización, la actuación y desarrollo de la iglesia, siendo por ello la pieza principal para el ejemplo en todas las cuestiones del movimiento actual. Todo lo que queramos entender y comprender está aquí en el libro de los Hechos. Todo lo que queramos hacer a nivel iglesia está aquí en el libro de los Hechos. Todo se contesta en este libro. Muchos de los problemas que inquietan a la iglesia, a las iglesias en estos tiempos, provienen de haber olvidado el estudio de este libro. De no querer sencillamente aplicar sus enseñanzas. Porque una cosa es que no se enseñe y otra cosa es que se enseñe y no queramos a practicarlo y aplicarlo. Pero si queremos ser la iglesia de Cristo, ¿alguien quiere ser la iglesia de Cristo? Si queremos ser y vivir como la iglesia de Cristo, debemos estudiar y aplicar las enseñanzas de este libro. La organización misionera, la que esparció el evangelio según los planes de Dios, está fielmente recogida en las páginas del libro de los Hechos. Si usted quiere saber cómo se hace obra misionera, está en el libro de los Hechos. Quienes deben ser misioneros, cómo deben ser reconocidos como tales, de qué forma han de ser enviados al campo misionero, cuál es la fórmula bíblica para su sostenimiento y otras muchas cuestiones sobre misiones, tiene su manual de base en este libro. Así que el que de repente aparece por ahí con el sentir de quiero ser misionero y no estudia Hechos para ver cómo se hace, por qué se hace, cómo se sostienen, y no lee el libro de los Hechos, no va a ser un buen misionero. La enseñanza de la Escritura, quiénes, cómo, dónde y cuándo debe llevarse a cabo, está también presente en el ejemplo histórico de los tiempos apostólicos. La ética cristiana, cómo vivían los cristianos en los orígenes de la iglesia, se menciona en las páginas de este libro, Hechos de los Apóstoles.
el respeto reverente a Dios en la congregación, la disciplina divina sobre el pecado del cristiano, se descubren claramente en los escritos del libro de los Hechos. No debe olvidarse que, si se puede llamar así, la persona principal en todo este libro no es la de alguno de los apóstoles. No son las figuras principales del libro de los Hechos los apóstoles, sino la de aquel que ha mostrado en los evangelios, el Señor resucitado que envía al Espíritu Santo. Él es la figura principal del libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos el escritor Lucas describe con mayor o menor amplitud los hechos más destacables de cada uno de los personajes que él ha seleccionado y que mayoritariamente son apóstoles. Esa es la razón del título, Hechos de los Apóstoles. En algún momento en la historia de la iglesia llamado Hechos de Apóstoles o Hechos Apóstoles, o incluso solo Hechos también se llamó en algún momento este libro. La razón del título, los Hechos de los Apóstoles, aunque el autor casi no menciona a otros apóstoles que Pedro y Pablo, que son los que predominan en este libro. Sin embargo, los 12, como colegio apostólico, están presentes en todo el libro. Probablemente el título con el que habitualmente conocemos a este libro, Hechos de los Apóstoles, fue agregado por ahí por el siglo II, más o menos. Que respaldado por algunos de los padres de la iglesia, ¿cierto? Como Ireneo, como Clemente de Alejandría, Tertuliano, también en los códices sinaíticos. Todo eso está respaldado para el nombre que lleva. Aquí hay un dilema porque muchos consideran un poco problemático este libro, en el sentido de que el autor trata solo el ministerio de Pedro y de Pablo y ningún otro apóstol. La mención de Juan que aparece por ahí simplemente aparece en unas 2 oportunidades. En el capítulo 3, cuando está junto a Pedro y ven al paralítico, ¿cierto?, del templo, van y entre los dos hablan con él y le dicen: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y luego aparece por ahí en el capítulo 8 también Pedro, aparece Juan en Samaria. Son como 2 oportunidades puntuales, pero en general el libro presenta más el ministerio apostólico de Pedro y de Pablo. Por lo tanto, produce un dilema el nombre de este libro, porque no registra nada respecto a Juan, por ejemplo, que fue un gran apóstol. Y se ha sugerido que tal vez sería mejor llamar a este libro Hechos de Pedro y Pablo, más que Hechos de los Apóstoles. Pero tampoco es satisfactorio esto, porque en este libro se hace mención de los hechos de otras personas, tales como Esteban, Felipe, ¿cierto?, Bernabé, Silas, Timoteo. Y es que por esta causa es que se registra este nombre, Hechos de los Apóstoles, a pesar de que predomine más Pedro y Pablo. Ahora, considero personalmente, para que usted no diga: esto es, no. Considero personalmente, tal como también han sugerido otros autores, otros teólogos por ahí, estudiosos de la palabra, considero igualmente que este libro debiese llamarse Hechos del Espíritu Santo. Considero yo que lo que sucede en este libro es lo que hacen los apóstoles a través del Espíritu Santo. Son las cosas que el Espíritu de Dios quiere hacer en el mundo a través de hombres dispuestos y, por supuesto, preparados por Jesús. No cabe duda que el Espíritu Santo es una constante en el libro, comenzando por supuesto con la promesa del descenso en el verso 8 que leímos de este capítulo 1. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No existe ni un solo capítulo que no haga referencia a la obra del Espíritu Santo. En todo este libro no va a encontrar ningún solo capítulo donde no se haga referencia absoluta a la obra del Espíritu Santo, por lo que
En este primer capítulo que estamos iniciando hoy, capítulo 1 de Hechos, no cabe duda que el tema más sobresaliente es la promesa dada por Jesucristo a sus discípulos. En Hechos 1:4, una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, eso es, más allá de muchos temas que podemos encontrar en este capítulo, lo que resume centralmente esta primera parte. La promesa dada por Jesucristo a sus discípulos de que recibirían poder a través del Espíritu. El crecimiento adecuado de la iglesia, me pregunto si alguien quiere seguir creciendo en el Señor, gloria a Dios por usted que dijo amén. El crecimiento adecuado de la iglesia, de una iglesia en todas sus áreas, siempre será buscando la dirección del Espíritu Santo y estudiando honestamente el libro de los Hechos Apostólicos o los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El tema central de este libro lo podemos segmentar de forma más amplia en tres importantes puntos, que se los voy a dar ahora, que son los tres puntos a mi parecer más globales de este libro. Podemos hacer varias secciones, distintos bosquejos respecto a este libro, pero hay tres que son como los más globales. Digamos primero que si Lucas da testimonio de su intención, como la de continuar con lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, porque eso le dice a Teófilo, en el capítulo 1, verso 1, le dice: querido Teófilo, como también lo hice en el primer libro, en el cual me refería a todo lo que Jesús hizo y enseñó, si ese es entonces su propósito, en este libro no cabe duda que el tema general del libro tiene que ver con el cumplimiento de su promesa de establecer y edificar su iglesia. Ese es el tema central del libro. No cabe duda que el tema general tiene que ver con la promesa de Jesús y el cumplimiento de la promesa de establecer y de edificar su iglesia, como lo dejó registrado de su propia boca Jesús en el libro de Mateo capítulo 16, verso 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Recuerde la diferencia entre el nombre de Pedro y las dos palabras que aparecen ahí, piedra. Cuando Jesús habla de la primera piedra refiriéndose a Pedro, se está refiriendo al nombre de Pedro, que es Petros, que es una piedra pequeña que puede ser tomada con la mano y lanzada. Pero cuando Jesús dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está utilizando la palabra griega Petra, que significa una roca gigante que afirma algo, algo sólido que afirma algo. Por lo tanto, donde Cristo dice edificaré mi iglesia, no es sobre el apóstol Pedro, es sobre esta gran verdad que Cristo está declarando. Mi iglesia, dice Jesús, yo te digo que tú eres Pedro, Petros, esa piedra pequeña, y sobre esta piedra, sobre esta verdad edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, el libro de los Hechos, según el mismo sentir de Lucas, lo que busca es declarar el cumplimiento de la promesa de Cristo Jesús de establecer y edificar su iglesia. Por tanto, la división temática más amplia que podemos hacer de este libro en torno a la iglesia, como se aprecia sintéticamente, podría ser: primero, desde el capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 8, aproximadamente hasta el verso 3, Hechos nos habla de la iglesia naciente en Jerusalén. Va a encontrarse con todo lo que acontece en el inicio de la iglesia que recién nace en el capítulo 2. Segundo, desde el capítulo 8, verso 4 aproximadamente, hasta el capítulo 12, verso 25, 24, 25, nos está hablando de la iglesia establecida fuera de Jerusalén. Les hablé que la iglesia inició con judíos, ¿cierto? Bueno, luego la iglesia se esparce fuera de Jerusalén. Y el tercer punto importante que pudiésemos hablar de este libro es la extensión de la iglesia hacia el mundo greco-romano. Capítulo 13 hasta el capítulo 28 final. Esos serían como los grandes segmentos de este libro. La iglesia naciente en Jerusalén, la iglesia establecida fuera de Jerusalén y finalmente la extensión de la iglesia en el mundo greco-romano.
¿Bien con la introducción? ¿O empiezo de nuevo? Vamos al capítulo 1. Todo este capítulo hace énfasis en lo que Jesucristo habla y hace. Habla y hace. Aprendamos de Jesús que no solamente decía, no solamente enseñaba, sino que iba acompañado de sus obras. Yo puedo decir ser un buen cristiano, pero si mis obras no me acompañan, de nada sirve lo que diga. Yo puedo decir ser un buen hermano en la fe, pero si mis obras no acompañan a lo que digo, no soy un buen hermano en la fe. Jesucristo, Lucas hace énfasis en lo que Jesucristo habla y hace. Y todo este capítulo hace énfasis en esto. Y en su último momento, antes de ascender al cielo, y posterior a ello, Jesucristo inicia este capítulo dando sus últimas instrucciones. Y luego nos presenta su ascensión para finalmente realizar su elección de Matías como sucesor de Judas. Lleva buen nombre. Eso pasa en este primer capítulo. Jesús da sus últimas instrucciones para luego ascender y finalmente que los discípulos o apóstoles ya pudiesen hacer elección del sucesor de Judas. Vamos a centrarnos en el aspecto más sobresaliente e importante de este primer capítulo, y es la promesa dada por Jesucristo a sus discípulos. Porque sin esta promesa y su fiel cumplimiento, la iglesia no puede nacer, la iglesia no puede existir. Es importante. Para que la iglesia sea iglesia, esta promesa y su cumplimiento debe estar. Es iglesia si en ese lugar no está el cumplimiento de esta promesa. ¿Cuál es la promesa? Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esa es la promesa para que inicie la iglesia. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Verso 7. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo, no antes. La iglesia no puede hacer lo que viene ahora, no puede hacerlo si no está esta promesa cumplida. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Recibes poder y eres testigo. En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Escúcheme, sin el poder del Espíritu Santo la iglesia no podría existir. 5 lo creyeron. Sin el poder del Espíritu Santo la iglesia no podría existir. El inicio de este libro escribe otro gran autor, teólogo, el doctor William Barclay. Dice que nos enseña que Jesús nos ha dejado solamente un nombre y una influencia. Jesús no solo nos ha dejado un nombre y una influencia mortales, porque Él está vivo y activo y lleno de poder. No es meramente alguien que fue, sino que es uno que es y cuya vida continúa eternamente. En un sentido, el tema y la lección del libro de los Hechos es que la vida de Jesús se continúa en su iglesia. Dice, en un sentido, el tema del libro de los Hechos es que la vida de Jesús continúa en su iglesia. Jesús asciende, pero derrama el Espíritu Santo para que su vida, sus acciones, continúen a través de la iglesia. John Foster, profesor de Historia de la Iglesia de la Universidad de Glasgow y antes misionero en la China,
Cuenta que un buscador hindú vino una vez a un obispo indio. Sin ayuda de nadie, había leído el Nuevo Testamento y se había sentido atraído irresistiblemente por la persona de Cristo. Luego había seguido leyendo y se había encontrado en un nuevo mundo. Y en los evangelios se trataba de Jesús, de sus obras y de sus sufrimientos. Pero en los hechos, de lo que hicieron y pensaron y enseñaron los discípulos de Jesús que ocuparon el lugar que él había dejado. Por lo tanto, dice William Barclay, la iglesia sigue adelante desde el punto en que Jesús dejó su vida terrenal. Por lo tanto, dijo aquel hombre, yo tengo que pertenecer a la iglesia que continúa la vida de Cristo, dijo este hindú. Yo tengo que pertenecer a la iglesia que continúa la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia en el libro de los Hechos sigue haciendo lo que Jesús hizo. Por lo tanto, él al darse cuenta de esto dice, pues entonces yo tengo que pertenecer a la iglesia que continúa con la vida de Cristo en la tierra. El libro de los Hechos nos habla de la iglesia que continúa la vida de Cristo. La iglesia no puede ser al antojo de cualquiera. La iglesia no puede funcionar a la manera que a mí me parece. La iglesia no puede funcionar como yo creo que pudiese ser mejor. La iglesia no puede funcionar como yo pienso que debiese ser. La iglesia debe funcionar como Cristo quiere que funcione. Y es siendo los sucesores de Jesucristo. Y este pasaje de Hechos nos cuenta cómo recibió la iglesia el poder para cumplir su misión a través de la obra del Espíritu Santo. Me quedan aún 20 minutos. Puse 45, ¿ya? Llevo 25, ya estoy entrando a la prédica. En el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento es muy difícil, y yo diría imposible, separar la obra del Espíritu Santo de la de Cristo resucitado. Y no tenemos que hacerlo porque la venida del Espíritu es el cumplimiento de la promesa de Jesús. En Mateo 28:20 les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo va de la mano de la obra del Cristo resucitado. No dejemos que se nos pase desapercibida otra cosa. Y es que Jesús le dijo a los apóstoles que esperaran la venida del Espíritu. Porque al esperarla, recibirían poder. Y ese poder no sería para jactarse ante el mundo entero de miren lo que nosotros tenemos y ustedes no, como lo hacían los judíos, que se sentían superiores y se siguen sintiendo superiores. Pero ese poder de que está hablando Cristo no es, ni sería para jactarse, ni pretender ser mayores que otros. No sería para vanagloriarse de lo que recibiéramos. Ese poder haría que cumpliésemos con la misión o la gran comisión dada por Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Es el poder del Espíritu Santo el que iba a convertir a gente común y corriente en testigos de Cristo. ¿Por qué? Porque para ser testigo, y ahora voy a hablarle esos puntitos para que ya vamos finalizando, estoy concluyendo el mensaje. Ese poder los iba a convertir en testigos para que hicieran lo que hacía Cristo. ¿Qué hacía Cristo? Dijo Lucas en el primer verso. ¿Quién se acuerda? Jesús. ¿Se acuerdan? Teófilo, yo lo que te estoy escribiendo, como lo hice en mi antiguo escrito, es para que sepas todas las cosas que Jesucristo hacía y enseñaba. Hacía y enseñaba. Así es que si yo quiero ser la iglesia de Cristo, debo hacer y enseñar. Hacer
y enseñar. Por lo tanto, este poder iba a permitirle a la iglesia ser testigos. Yo no puedo ser testigo de algo que no he vivido, que no he experimentado. ¿Cómo le digo a alguien, mira la obra que está haciendo el Espíritu Santo en mi iglesia si no la he experimentado yo en mi vida? ¿Cómo los apóstoles serían testigos de un Cristo resucitado si no lo vieron? Yo tampoco lo vi, pero el Espíritu Santo me da testimonio y me convierte en testigo. Sigo. El testimonio iba a operar en una serie de círculos concentrados cada vez más amplios. Primero iba a ser en Jerusalén con los judíos, luego en toda Judea con los gentiles de alrededor, Samaria, y finalmente un mundo entero pagano iba a recibir el mensaje del Evangelio a través de estos testigos que el Espíritu Santo estaba preparando. Si el poder del Espíritu Santo nos convierte en testigos de Cristo, vamos a fijarnos en varias cosas en relación con el testimonio que debe dar un cristiano. Primero, un testigo es alguien que puede decir, yo sé que esto es verdad. Puede decir lo que quiera, pero yo sé que lo que le estoy diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque soy testigo del accidente. Yo vi que se pasó el pare y el otro hombre estaba cruzando prudentemente y el auto llegó y pasó y lo atropelló porque se pasó el disco pare o se pasó una luz roja. Yo lo vi. Usted me puede decir lo que quiera, pero yo lo vi porque soy testigo. Un testigo es alguien que puede decir, yo sé que esto es verdad. En un juicio no se admite el testimonio de alguien que sabe algo porque escuchó por ahí. ¿Viste lo que hizo tu pastor? Sale de ahí porque tu pastor no. ¿Lo vio? No. No, me contaron, pero yo le creo al que me contó. Bueno, en un juicio no se admite eso. El testimonio de alguien que escuchó por ahí no se admite. Tiene que saberlo de primera mano y por propia experiencia. Tiempo en la vida de John Bunyan, un famoso escritor cristiano, cuando él no estaba seguro y le preocupaba que los judíos dicen que ellos son los que tienen la verdad y los musulmanes igual y los de las otras religiones lo mismo, todos tienen la verdad. Él decía, yo me preocupaba porque muchas religiones decían tener la verdad. Y él decía, ¿será el evangelio algo parecido a un mero a mí me parece? ¿Será que el evangelio es yo creo que podría ser un mero me parece? Preguntaba él. Y se responde a sí mismo, un testigo de Jesucristo no dice me parece que sí, dice yo sé. Nunca los discípulos dudaron de lo que vieron. Yo vi cuando lo azotaron, yo vi cuando lo mataron, yo vi cuando lo crucificaron, cuando el soldado enterró la lanza, yo lo vi. Pero también vi que la tumba después estaba vacía. Así que díganme lo que me quieran decir. Pero yo no estoy testificando de algo que me parece que sucedió. Yo lo sé, porque lo vi. Segundo punto, un testigo verdadero no lo es solo de palabras, sino en toda su vida. Un testigo verdadero no lo es solo de palabras, sino en toda su vida. Cuando Henry Morton Stanley descubrió a David Livingstone en África Central, después de pasar con él algún tiempo, dijo, si me hubiera quedado con él un poco más, no habría tenido más remedio que hacerme cristiano. Y la cosa es que él nunca me dijo que era cristiano. Si me hubiera quedado un poco de tiempo más con él, no habría tenido más remedio que hacerme cristiano, y la cosa es que nunca me dijo que era cristiano. El testimonio de la vida de aquel hombre de Dios era irresistible. Testimonio de David Livingstone en el África. Por lo tanto, no es necesario hablar tanto. No es necesario
Yo hace ¿cuánto será? Unos 9 años atrás, 9, 10 años atrás, tuve un compañero dentro del trabajo que yo estaba, externo, eran los que trabajaban en el área de aseo, de limpieza de la oficina donde trabajábamos. Andaba todo el día con el celular a todo volumen con música cristiana. Lo usaba aquí o aquí, no me acuerdo. Pero me causó curiosidad que nadie le creía. Nadie le compraba su cristianismo. Bueno, después solo yo me fui dando cuenta de por qué. De sus acciones, que no iban acompañadas de alguien que profesaba ser cristiano. Porque por una parte predico con la música, por una parte predico con lo que digo, pero por otra parte mi testimonio de vida no me acompaña. Y alguien puede convertirse al cristianismo solo viéndote. O puede alejarse de la iglesia o del cristianismo solo viéndote. Se puede convertir a Cristo viendo tu vida y tu conducta. O sencillamente no querer conocer a Cristo por tu vida y tu conducta. Tercero, es un hecho que habla por sí mismo, que en griego, la lengua en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra para testigo y para la palabra mártir son la misma. Así es que un testigo tiene que estar dispuesto a ser un mártir por el Evangelio. Un testigo conlleva ser fiel a la verdad, cueste lo que nos cueste. Porque yo sé lo que he creído. Finalizo. Me quedan 10 minutos, pero estoy por finalizar. De estos 3 puntos, quiero finalizar enfocándome en este mensaje que para mí es el trascendente de este primer capítulo, y es que si somos llenos del Espíritu Santo, si hay poder de Dios en nosotros, debemos ser testigos de Cristo que aún nuestra manera de vivir lo profese. Si estoy lleno del Espíritu Santo, mi vida debe profesar quién es Cristo. Un testigo verdadero no solo lo es de palabras, sino en toda su vida. Siempre ha sido muy destacable en el momento final de su vida terrena de Cristo, que Pedro haya sido reconocido como un seguidor y discípulo de Jesucristo, no por cómo hablaba de él a los demás, sino porque lo que menos hacía en el momento en que Cristo iba a ser crucificado era predicar de él. Pero le conocían, sabían quién era Pedro. Mateo 26, 69 en adelante nos relata que mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de lo que estás hablando. Luego salió a la puerta donde estaba la criada, lo vio otra y dijo: tú estabas allí. Y estaba con Jesús de Nazaret y decía: no, yo no estuve, y juraba negando, él no lo conozco. Pero poco después dice en el verso 73 que se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eras uno de ellos porque se nota por tu acento. Dice más específicamente que le dijeron: tú estabas con él porque hablas como un Galileo. Reconoció por el idioma que hablaba. En todo momento, la gente reconoció que Pedro era uno más de los que estaba con Cristo. Nada de lo que dijera Pedro iba a poder negar lo que él era. Le dijeron: seguro que eres uno de ellos, porque se nota por tu acento. No solo te hemos visto con él, Pedro, no solo hemos visto que andabas con él, sino que aunque intentes negarlo, tu acento galileo te delata. Hablas como Jesús. Hablas como Jesús. Como un discípulo de Jesús. No puedes ocultarlo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 en el capítulo que vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite,
Cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 en el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo que causó mayor impacto en quienes los veían en el aposento alto fue que hablaban una lengua distinta. Eran judíos los que estaban en el aposento, pero los extranjeros decían: estos están hablando el mismo idioma que nosotros. Esto es imposible. El milagro del Espíritu Santo en ese momento, en Hechos, fue que hablaran lenguas distinto al de su origen. No vamos a hablar de las lenguas porque es un tema muy extenso, pero existen donde lenguas se puede segmentar en distintas formas. Una de ellas es este milagro que produjo aquí, donde hablaron en lenguas, pero lenguas extranjeras. Pero también el apóstol Pablo nos enseña que existen lenguas angelicales. La evidencia de cuando el Espíritu Santo desciende sobre alguien. Si usted no lo ha recibido, hoy día puede recibirlo. Dice Hechos 2:7, desconcertados y maravillados los extranjeros decían: ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Todos los que habían partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto, del Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, de todos esos lugares, europeos, asiáticos, de Oceanía, de distintos lugares, y todos esos idiomas los escuchaban hablar a los judíos que estaban dentro de la casa. Prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual, decían estos extranjeros maravillados, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Usted puede profesar ser un apostólico que sigue la enseñanza apostólica, puede profesar ser apostólico, puede llevar el nombre de una organización, el nombre apostólico. Hay muchas en nuestro país, en el extranjero también. Puede su organización profesar el nombre apostólico. Puede decir que predica el mensaje apostólico, pero una de las características que dirá si eres o no eres, es si eres alguien lleno del Espíritu Santo. Puedes llevar el nombre o el título de apostólico, pero si no estás lleno del Espíritu Santo, no eres apostólico. Algo que hará que te reconozcan como apostólico es que te reconozcan por lo que hablas. Cuando soy lleno del Espíritu Santo, mi lenguaje cambia. Lo que converso con los demás cambia. Cómo hablo con los demás cambia. Mi lenguaje de crítica cambia por un lenguaje de reconciliación. Mi lenguaje que divide cambia por un lenguaje de unidad. Mi lengua que solo se dedica a hablar de los demás, ahora cambia a hablar de Jesucristo a mis vecinos, a mi familia. Y ellos me van a escuchar y no me van a decir: ¿y tú me vienes a hablar de Jesucristo? ¿Y tú me estás hablando de Cristo? No te van a decir: yo ni te conozco. Tú no representas a un cristiano. Si eres lleno del Espíritu Santo, van a decir: mira, es verdad, porque hasta su lenguaje es distinto, sus palabras están llenas de amor. Ese lenguaje es como el del Galileo, su manera de hablar lo delata. Él ha estado con Jesucristo. Tu manera de hablar cambia. Cristo va contigo para todos lados. Lo presentas al mundo entero. Ese es el verdadero inicio de la iglesia apostólica. Una iglesia llena del Espíritu Santo, que cuando hablaba todos sabían que eran del grupo del Galileo, de Jesucristo el Galileo. Tienen que conocerte por cómo miras, por cómo hablas, por cómo los escuchas, cómo transmites el amor de Cristo, por cómo los abrazas en momentos de dificultad. Ese es el verdadero evangelio predicado por los apóstoles, algo que vivieron, que experimentaron. ¿Qué dicen de ti tus vecinos?
¿Qué dicen de ti tus familiares? ¿Quieren compartir contigo? ¿Quieren estar contigo? ¿Quieren ir a tu casa? ¿Te llaman para que los vayas a ver? ¿O produces rechazo en ellos? ¿Cuál es el Cristo que estás predicando? ¿Jesús provocó rechazo? Sí, provocó rechazo. Hay algo que el Señor me enseñó el domingo pasado por la mañana. Se me acabó el tiempo. Es que cuando tú eres cristiano y quieres hacer la obra de Dios y quieres ir direccionado en su visión y en su misión, hay dos cosas que deben ir acompañándote, y es el que te acepten y que te rechacen. No todos te van a aceptar. Hay algunos que te van a admirar, que te van a seguir, que van a querer escucharte, que van a querer estar contigo, te van a aceptar, pero van a haber otros que te van a rechazar, porque a Cristo no todos lo aceptaron. Pero ¿sabe que también aprendí quiénes fueron los que rechazaron a Jesús? Los judíos fariseos, que no querían a un Jesús que predicaba ese desprendimiento de amor universal hacia el mundo entero. Que de tal manera amó Dios. ¿A quién? ¿A los judíos? ¿A quién? ¿A los religiosos de la época? Al mundo. Para que todo. Este mensaje no es solo para los que yo considero que deben escucharme. No es un mensaje selectivo donde este mejor no le hablo porque no tiene pinta de que quiera recibir la palabra. Yo me acuerdo cuando era niño y predicábamos en las plazas, en distintos lugares, íbamos a entregar un tratado, como que yo iba viendo a quién entregárselo. No, este no. No, este no. Ya, este puede que sí me escuche. No, este no, tiene pinta que es de otra iglesia, así que no. Y Jesús dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ese familiar tuyo que no te cae bien, haz que quiera acercarse a ti, porque cuando el Espíritu Santo está en tu vida, atraes. Quieren escucharte. Háblame por favor de ese Cristo que cambió tu vida. Háblame por favor de ese Cristo que cambió tu familia. Háblame por favor de ese Cristo que está edificando tu vida constantemente. Que no te veo triste, no te veo en tu casa paz. Entro a tu casa y respiro paz. ¿Cómo puedo lograr eso? Yo también quiero tenerlo. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, eso es normal. Llena la atmósfera. Porque no hay nada que pueda contra el Espíritu de Cristo derramado en un creyente. Eso llena la atmósfera, transforma ambientes. Por eso es que cuando llegas a la iglesia y hay un hermano ahí como efusivo alabando al Señor, lleno del Señor en su corazón, tú no tienes más que, lo sigo, temo igual, aprendo de él. Quiero experimentar lo que él experimenta, lo que cambió su vida, quiero experimentarlo. ¿Sabes qué es lo que cambió mi vida? Se llama Espíritu Santo. La promesa derramada cambia la vida del creyente, cambia la vida de la iglesia, nos convierte en gente verdaderamente apostólica. La iglesia debe ser llena del Espíritu Santo. Llena. Es bueno que aprendas de la palabra, pero la palabra sin espíritu te mata, no te edifica. Siempre lo digo, hay ateos que conozco que saben mucho más Biblia que varios de ustedes. Y eso está mal, pero no es lo primordial. Llénese primero del Espíritu Santo y Dios le va a enseñar. ¿Cuántos aquí hace tiempo que no experimentan un mover sobrenatural en su vida? Sí, pero siendo sincero, así como que remezca mi corazón, mi mente, mi vida. ¿Sabe lo que pasó en el aposento? Y lo vamos a ver el próximo domingo si Dios quiere. El lugar donde estaban tembló. No dice que tembló Jerusalén, no dice que tembló las ciudades aledañas, dice el lugar donde estaban congregados tembló. Porque el mover del Espíritu Santo va acompañado de cosas sobrenaturales. Llama la atención, produce algo en el ambiente alrededor, en la ciudad donde usted está, produce cosas en el ambiente, transforma ambientes. ¿Hace cuánto no experimentas ese mover en tu vida? Que remueve tu corazón, que te quema por dentro. ¿Hace cuánto? Hoy quiero que lo experimentemos de nuevo. 3 lo quieren. ¿Alguien quiere experimentar ese poder en su vida?